Bueno, buenos días, ¿cómo les va? La idea es poder compartir con ustedes un pequeño resumen del material que vamos a ir subiendo clase por clase. Esta es la primera clase que bueno, va a estar disponible en el aula virtual a partir del viernes 17 de abril en los horarios que hemos ya mencionado en la propuesta que hemos compartido con la académica y que ustedes ya tienen acceso del aula virtual. Espero que, bueno, que dentro de todo puedan sobrellevar estas condiciones que son eh, nuevas para ustedes y para nosotros como grupo de trabajo de la cátedra. Y básicamente todos los viernes van a tener disponible este material y la idea es que, bueno, que podamos tener algún tipo de intercambio audiovisual también, resumido de la presentación que hacemos en cada clase. Como ustedes van a tener acceso a la información, esta clase es la que corresponde a la primera unidad y vamos a ver algunos aspectos relacionados a lo que son células, un resumen histórico. También vamos a ver algunos métodos y estrategias que se utilizan para indagar acerca de estas estructuras. Nos vamos a centrar en aspectos específicos de las células nerviosas o neuronas consideradas como la unidad funcional del sistema nervioso central. Así también vamos a ver algunos conceptos acerca de otras células que acompañan, digamos, y que asisten de manera muy relevante al funcionamiento de estas células nerviosas. Y por último, algunos conceptos en relación a lo que es el contenido de líquido del sistema nervioso central y la circulación cerebral, tanto de nutrientes como de la eliminación de sustancias de desecho. Las primeras diapositivas que ustedes van a tener es básicamente un recorrido de los primeros hallazgos y de las primeras formas y estrategias que se generaron para poder analizar y para poder conocer, ¿sí? Estas estructuras que, bueno, como ustedes saben, son estructuras que no son fáciles de observar a simple vista, o por lo menos en la gran mayoría, ¿sí? Si bien hay algunas células que tienen un tamaño que es macroscópico, pero que, bueno, que de alguna forma la, la necesidad de poder indagar acerca de estructuras que son más pequeñas que las capacidades que tiene el ojo humano, bueno, han llevado a que se desarrollen, ¿sí? Y esto ocurrió ya a mediados aproximadamente del siglo XVII, con los primeros descubrimientos, y que a su vez, bueno, luego se fueron perfeccionando hasta lo que hoy tenemos, digamos, como un enorme desarrollo en cuanto a las posibilidades de observación, ¿sí? Con el desarrollo de herramientas tecnológicas como el microscopio, incluso en microscopios que son capaces de identificar hasta ultraestructuras celulares. En este caso, bueno, nada más que plantear algunos ejemplos, ¿sí? De personalidades de la historia de la ciencia que de alguna forma aportaron en este sentido. La teoría celular, la idea de que la célula es la unidad anatómica y fisiológica que constituye a todos los seres vivos, surge a partir de los estudios de dos científicos, por un lado en el área de la biología vegetal, con Schleiden y Schwann, en lo que sería todo lo que es
estudio de células animales, y son los primeros aportes hacia 1839, 1838, 1839, que proponen, ¿sí?, que las células son unidades que se pueden individualizar y que particularmente están conformadas por una membrana que rodea o que las limita, un citoplasma, que sería el medio interno, y el núcleo. Esto es, digamos, es una controversia que existe entre lo que proponen dos científicos. Por un lado, Golgi, que proponía una teoría que se denomina reticular, porque él proponía que a nivel del sistema nervioso central no había una clara delimitación de la estructura celular, sino que era una red difusa de conexiones. Y contrario a esto, lo que propone Ramón y Cajal, y es el primero en describir, ¿sí?, el entramado y de establecer los límites de las células nerviosas. Como ustedes verán, bueno, hay denominaciones como Golgi, eso ya lo van a ver a lo largo de las clases, que, bueno, ustedes han visto que en la célula hay una estructura celular que se llama aparato de Golgi, y esto es particularmente gracias a los aportes que ha hecho este científico italiano también. A su vez, hay un tipo de tinción, que ya la van a ver más adelante, que se utiliza para el estudio y el acercamiento y la posibilidad de poder reconocer las células, que es la tinción de Golgi. Esto, bueno, en cuanto a lo que es la teoría reticular de Golgi, o la teoría celular, o la teoría neuronal de Ramón y Cajal, que de alguna manera, bueno, Ramón y Cajal, a través de sus estudios, aporta o demuestra que las neuronas son independientes, es decir, que son estructuras que tienen claramente delimitado su estructura a través de una membrana celular o neurona, y que se comunican entre sí a través de sinapsis. A su vez también, bueno, vamos a ver algo acerca de los métodos de estudio de las células, es decir, se han desarrollado distintas formas de abordar lo que es la estructura celular a través del desarrollo de distintos tipos de microscopios, de microscopía óptica, de microscopía electrónica. Mucha información acerca de esto también tienen en el apunte de prácticos que hemos compartido, que también de alguna manera les va a poder dar alguna idea en cuanto a este tipo de abordaje y cuáles son las estrategias que se utilizan para poder analizar las células y las neuronas en particular, que es lo que nos interesa a nosotros en esta asignatura. ¿Para qué se usan y cuáles son, digamos, los alcances que tiene el desarrollo de un tipo de microscopía y de otro? En esta filmina más o menos hacemos un cuadro comparativo acerca de eso. También se han desarrollado otras formas de análisis, ¿sí? Por ejemplo, cuando queremos estudiar el contenido de alguna proteína o la expresión de determinados genes en un tipo de célula o en otro, ¿sí? Para eso se han desarrollado métodos de análisis bioquímicos y otra serie de técnicas que también van a tener en el cuadernillo de práctico. Esto básicamente un rápido repaso en cuanto a las características particulares de distintos tipos de células. Ustedes ya han visto que existen células que son denominadas procariotas, porque de alguna manera son células o estructuras celulares que poseen características que dentro de del cuerpo celular no se identifican. Organelas,
o estructuras subcelulares englobadas en otras membranas, y las células eucariotas que evolutivamente son más, más tardías, es decir, surgen más tardíamente, y que como característica principal tienen que las distintas funciones que cumple la célula están destinadas a distintas estructuras membranosas que están dentro de la célula, ¿sí? Es decir, que las células procariotas contienen un núcleo, que contienen material genético, que es el mensaje que le permite a la célula reproducirse por un lado, y por otro lado también, bueno, sintetizar todo el material que requiere para su funcionamiento, estructuras membranosas como los retículos endoplásmicos, rugoso y liso, las mitocondrias, que son las encargadas de cumplir las funciones de obtención de energía para el funcionamiento, lisosomas, etc. Acá les presentamos un cuadrito comparativo en cuanto a lo que es las características generales de la célula de tipo procariota o bien de la célula eucariota. También hay ciertas características que comparten la célula de tipo animal y la célula de tipo vegetal dentro de las células eucariotas. Y ya adentrándonos un poquito más acerca de lo que es la neurona, ¿sí? como la unidad funcional del sistema nervioso central, vamos a hacer un recorrido acerca de ciertas características particulares de estas células que de alguna manera las caracterizan en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a a la función que cumplen, ¿no? Dentro de lo que es el sistema nervioso. Estas células sí que son estructuras polarizadas, porque de alguna manera, en función de la ubicación, ¿sí? O en la que nosotros nos encontremos dentro de la célula, tienen distintas funciones, ¿sí? Tenemos el área, digamos, de las dendritas, que son proyecciones o arborizaciones del cuerpo neuronal y que constituyen la zona receptora de la señal nerviosa, el soma o el cuerpo celular, que es el que de alguna manera ejerce el funcionamiento, es el centro de funciones y metabólico, y una proyección tubular que es el axón, que es la encargada de realizar la conducción de la señal, ¿sí? Entonces quiere decir que dependiendo del lugar donde nos ubiquemos nosotros en esta estructura celular, es la función que va a estar cumpliendo. Acá, bueno, con un poquito más de detalle, además, lo que se observa es claramente cómo se establecen, digamos, las conexiones o la comunicación entre una célula nerviosa y otra, ¿sí? Y que de alguna forma la forma en que se traslada la información nerviosa o la conducción de un mensaje en el sistema nervioso sigue una dirección particular en función de que la información ingresa a la célula por lo que sería el árbol dendrítico, se procesa la información a nivel del cuerpo celular y a partir de ello se envía un mensaje o una señal que atraviesa o que viaja a lo largo del axón y que es liberado, digamos, o que es transmitido hacia otras células nerviosas en lo que es la extremidad del axón. Las neuronas, bueno, tienen diferentes formas de acuerdo a la función, por supuesto, que ejercen, pero por lo general el sentido de la transmisión de la información siempre es de la misma manera, ¿sí? Y eso se cumple independientemente del tipo de neurona que estemos analizando, y a su vez también se identifican distintas regiones funcionales: el ingreso, la integración de la información, la conducción y la salida.
Estas células nerviosas se pueden clasificar o se pueden identificar según distintos tipos, y esto está dado por ejemplo, el número de procesos que se originan desde el cuerpo neuronal. Procesos o prolongaciones o proyecciones son tanto las dendritas como el axón, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de las neuronas unipolares, tienen un único proceso, es decir, que del cuerpo celular sale una única proyección que da origen a varias ramas, ¿sí? Estas neuronas son comunes en invertebrados, y también hay algunas neuronas, por ejemplo, sensoriales, que tienen esta estructura. Las neuronas bipolares tienen más bien un soma ovoide, y del soma, o del cuerpo celular, salen dos proyecciones, ¿sí? Una con función dendrítica, o una proyección periférica, y otra que es la proyección axonal. Y las neuronas de la retina, por ejemplo, la retina es una estructura que tiene un origen del sistema nervioso central. Y las neuronas multipolares, que serían las neuronas que nosotros conocemos como la típica neurona, ¿sí? Que son las que más predominan en el sistema nervioso central del mamífero, y que presentan un gran desarrollo del árbol dendrítico y en general un único axón. Acá hay algunos ejemplos de lo que veníamos mencionando. Acá también, de acuerdo, digamos, al tipo de proyección. Hay otra forma de clasificar las neuronas, que es de acuerdo a la longitud del axón, ¿sí? Muchas veces esto también, ¿no? Hay una relación entre lo que es estructura y función. Entonces tenemos neuronas de axón largo, de tipo Golgi 1, y neuronas de axón corto, o tipo Golgi 2. Las neuronas establecen, ¿sí?, conexión, y se conforman como circuitos de comunicación. Hay distintos tipos de neuronas en función de los tipos de circuitos que se generan, y se los denomina, bueno, circuitos locales, circuitos de proyección y circuitos de araña, cada uno con sus características. A su vez también existe toda una serie de células que sirven de soporte y de sustento y de asistencia al funcionamiento de las neuronas, que son las que se denominan la neuroglía o glía, ¿sí? También nos parece importante que pudiésemos revisar algunas de las funciones que tienen estas células, que no tienen la capacidad de generar, digamos, señales eléctricas, pero que tienen todo un sinfín de funciones que de alguna manera sirven de sostén y de soporte al funcionamiento de las células nerviosas. Acá, bueno, están los ejemplos de la diapositiva anterior, ¿sí? Son las encargadas, por ejemplo, de desarrollar todo lo que es esta vaina de mielina, que sería esta estructura de capas membranosas, que de alguna manera lo que sirven es para rodear el axón de las neuronas, y de esta manera hacer más efectiva la conducción del impulso nervioso. ¿Sí? Los oligodendrocitos son los encargados de generar estas vainas de mielina a nivel de lo que sería el sistema nervioso central, y las células de Schwann son otras células de la glía, que son las que, por ejemplo, se encargan de generar toda esta vaina de mielina a nivel de lo que es el sistema nervioso periférico. A su vez también hay otro tipo de glía que, como por ejemplo los astrocitos, que, bueno, que generan, ¿sí?, las condiciones de transporte y por ejemplo, de nutrientes y de oxígeno, desde lo que son los capilares sanguíneos, que inervan al sistema nervioso central y transportan estos elementos que son básicos para el funcionamiento celular hacia las neuronas.
Acá tenemos una descripción de los distintos tipos de células que conforman la glía, que es la macroglía, ¿sí? Que tienen origen, células de origen ectodérmico, y la microglía, que son células de origen mesodérmico. Eso ustedes también lo han podido ver en biología y lo vamos a retomar en próximas clases. En cuanto a la circulación cerebral, sabemos que bueno, el sistema nervioso central está protegido, ¿sí? Por todo un sistema de líquido que de alguna manera sirve para amortiguar, digamos, golpes y también para poder disminuir el peso específico del cerebro dentro de lo que es una cavidad craneana rodeada por una serie de huesos o estructura ósea que le da cierta protección, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo es el líquido que tiene la función hidrostática y que permite la flotación del cerebro. Sirve como amortiguación, ¿sí? Y también lo podemos encontrar distribuido principalmente entre los ventrículos cerebrales, que son estas cavidades dentro del cerebro, y que se forma por la liberación de líquido desde el plexo coroideo y los capilares cerebrales. A su vez también hay una serie de barreras que son las que de alguna manera estarían regulando, estarían impidiendo que haya una libre circulación de sustancias o de elementos entre lo que sería el sistema nervioso central y el sistema circulatorio del resto del cuerpo. Estas barreras son las que se denominan la barrera hematoencefálica y la barrera hematocefalorraquídea. Hay algunas regiones en las que estas barreras están ausentes y sirven, ¿sí? Como zonas en las que se valoran, ¿sí? Las condiciones externas y que de alguna manera, bueno, sirven como para generar respuestas frente a cambios. Bueno, acá más o menos se muestra, y las flechas azules indican cómo es la circulación del líquido cefalorraquídeo y la circulación cerebral. Y a su vez también, bueno, estas zonas que carecen de barrera hematoencefálica, que son los órganos circunventriculares, que son 7, y que de alguna manera, bueno, sirven para lo que mencionaba, digamos, tienen funciones de regular el estado, digamos, general y permitir que haya, digamos, ciertas respuestas frente a situaciones de cambio, o bien también zonas como, por ejemplo, la neurohipófisis, que son zonas del sistema nervioso central que tienen funciones no solo nerviosas, sino que funciones también en lo que serían funciones hormonales. Son pocas las sustancias que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y estas sustancias por lo general tienen que ser sustancias o moléculas pequeñas, o bien tienen que ser solubles en agua o en lípidos, ¿sí? Para que puedan atravesar las membranas plasmáticas. En esta diapositiva lo que vemos es cómo se da esta circulación cerebral, ¿sí? A través de lo que es el transporte del líquido cefalorraquídeo, y que de alguna manera permite el control de funciones como es el intercambio, ¿sí? Gaseoso y de sustancias nutritivas y la eliminación de desechos, ¿sí? Productos del metabolismo cerebral, y un fino equilibrio entre estos intercambios y la normal circulación es lo que de alguna manera se ve comprometido en los casos de daño cerebral o de isquemias.
Entonces, bueno, por último, en esta última diapositiva, la idea es que podamos hacer un resumen en cuanto a los distintos contenidos que hemos visto a lo largo de la clase, ¿sí? Y que les puede llegar a servir a ustedes también como guía al momento de poder sentarse con la información y la bibliografía que les compartimos para esta unidad. La idea es que a partir de esta información surjan dudas y que nos podamos encontrar en el foro del ADP en los días y horarios que hemos compartido con ustedes. Hasta la próxima y bueno, seguimos en contacto.